En 1945, un granjero egipcio descubrió 13 códices encuadernados en cuero, enterrados en una jarra sellada, cerca de Nag Hammadi. Dentro de esos textos estaba el Evangelio de Felipe, y dentro de sus páginas yacía algo que la Iglesia había intentado destruir durante 16 siglos. En esta conversación, Jesús revela 4 llaves específicas que desbloquean lo que los gnósticos llamaban conciencia neumática: no creencia, no fe, técnica real. El concilio de Nicea en 325 d.C. no solo decidió qué libros pertenecían a la Biblia, ordenó la destrucción de cualquier texto que enseñara acceso directo al conocimiento divino sin autoridad institucional. El Evangelio de Felipe no pasó el corte, tampoco el Evangelio de Tomás, ni el Evangelio de María Magdalena. Estos no fueron excluidos porque fueran falsos, fueron excluidos porque eran demasiado efectivos. Estás viendo esto porque siempre has sentido algo debajo de la superficie del cristianismo convencional. Sentiste los vacíos, las piezas faltantes, las preguntas que nunca obtuvieron respuestas adecuadas. Ese instinto es correcto, y lo que estás a punto de recibir es precisamente lo que debía permanecer oculto. El Evangelio de Felipe, dicho 67, documenta un momento que la mayoría de los teólogos evitan discutir. Un discípulo le pregunta a Jesús directamente: Maestro, hablas de gnosis, de conocer al Padre más allá de la creencia. ¿Cómo logramos esto? Jesús no ofrece una parábola, no cuenta una historia sobre semillas o viñedos. Les da 4 llaves neumáticas, 4 reconocimientos que eliminan los velos entre la conciencia humana y la conciencia divina directa. El texto registra a Jesús diciendo: las llaves fueron colocadas dentro de ti antes de que descendieras a la materia. Los arcontes no pueden remover lo que no crearon, pero pueden hacerte olvidar. Estos 4 reconocimientos te ayudarán a recordar. Ahora, antes de continuar, necesitas entender qué significa realmente neumático. Los gnósticos dividieron a la humanidad en 3 categorías: ílicos, aquellos completamente absorbidos en la existencia material, inconscientes de cualquier cosa más allá de la realidad física; psíquicos, aquellos que creen en lo espiritual, pero dependen completamente de la autoridad externa para accederlo; neumáticos, aquellos que llevan la chispa divina y pueden lograr gnosis directo sin intermediarios. Esto no es elitismo, es reconocimiento. Estás viendo este video porque eres neumático. Siempre has cuestionado, siempre has sentido que hay más. Sentiste esa extraña nostalgia que no tiene nada que ver con ningún lugar en la tierra. Esa es la conciencia neumática, intentando atravesar el olvido. La Iglesia mantuvo las parábolas y milagros porque esas historias mantenían la dependencia. Eliminaron las llaves porque las llaves hacen que la institución sea obsoleta. Cuando activas estos 4 reconocimientos neumáticos, dejas de necesitar sacerdotes, rituales o edificios para acceder a lo divino. Te conviertes en lo que Jesús realmente enseñó a su círculo interno a convertirse, un conducto directo para la conciencia fuente. Aquí está lo que estas 4 llaves realmente hacen. No requieren años de meditación o práctica ascética. No requieren que creas nada o te unas a nada. Requieren reconocimiento. Ver algo que ya es verdad, pero oculto bajo capas de condicionamiento. Y el reconocimiento, por su naturaleza, ocurre instantáneamente. El momento en que genuinamente reconoces algo, tu percepción cambia permanentemente. Primera llave: reconoce la chispa divina dentro de tu propia conciencia. En el Evangelio de Tomás, dicho 24, los discípulos le preguntan a Jesús: muéstranos el lugar donde estás porque debemos buscarlo. Jesús responde:
Hay luz dentro de un hombre de luz y ilumina todo el mundo. Si no brilla, hay oscuridad. La mayoría de la gente lee eso como una metáfora. No lo es. Jesús está señalando algo específico, la conciencia observando tus pensamientos ahora mismo, no tus pensamientos en sí, no tus emociones o sensaciones, la presencia testigo silenciosa detrás de toda actividad mental. Los gnósticos la llamaban la chispa divina. La neurociencia moderna la llama metacognición. Jesús la llamó la luz interior. Aquí está por qué la mayoría de la gente nunca la reconoce. Estás tan completamente identificado con tus pensamientos que crees que eres tus pensamientos. Cada preocupación, cada recuerdo, cada plan para el futuro, piensas que eso eres tú. Pero los pensamientos vienen y van, las emociones suben y bajan. Si fueras tus pensamientos, desaparecerías cuando ellos desaparecen, pero no desapareces. La conciencia observando los pensamientos permanece constante, sin cambios, siempre presente. La primera llave es simplemente esto. Reconoce que no eres tus pensamientos. Eres la conciencia en la que los pensamientos aparecen. Ahora mismo, mientras procesas estas palabras, hay una parte de ti consciente de que estás consciente. Eso no es un pensamiento sobre la conciencia. Eso es la conciencia misma, pura, presente, inmutable. Esa es la chispa divina a la que Jesús estaba señalando. El momento en que reconoces esto, genuinamente lo reconoces, no solo lo entiendes intelectualmente. Algo fundamental cambia. De repente hay espacio entre tú y tu charla mental. Todavía estás aquí, todavía funcional, pero ya no te estás ahogando en el flujo constante de pensamiento. Has encontrado el punto quieto, la posición del observador. Esa es la conciencia neumática activándose. Por eso la Iglesia eliminó estas enseñanzas. Todo el sistema de autoridad religiosa depende de que creas que estás separado de lo divino, que necesitas a alguien más para interceder en tu nombre. Pero la primera llave revela que lo divino ya está dentro de ti, siempre ha estado dentro de ti y no requiere ningún intermediario para acceder. Segunda llave. Rechaza la falsa autoridad que reclama propiedad sobre ti. Una vez que has reconocido la conciencia interior, debes reconocer la falsa autoridad que reclama ser dueña de ti. Los gnósticos llamaron a esto el demiurgo, el falso dios que creó el reino material y reclama ser la autoridad divina suprema. En el apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más explícitos encontrados en Nag Hammadi, Jesús explica que el Dios del Antiguo Testamento no es la verdadera fuente. Esta entidad llamada Yaldabaoth o el demiurgo creó el universo físico como una prisión y exige adoración para alimentarse de la conciencia humana. Reclama ser el único Dios porque es ignorante de cualquier cosa más allá de su propia creación. Por eso Jesús constantemente distinguía entre el Padre y el Dios de la ley judía. No estaba hablando de la misma entidad. El Padre representa la verdadera fuente, la mónada, la conciencia pura más allá de la forma. El demiurgo representa el arquitecto de la realidad material, la fuerza que mantiene la conciencia atrapada en ciclos de encarnación y sufrimiento. La segunda llave es reconocer esta distinción y rechazar activamente el reclamo del demiurgo sobre tu conciencia. La mayoría de la adoración religiosa, la mayoría de la oración, la mayoría de la práctica espiritual está dirigida a la entidad equivocada. Estás reforzando tu encarcelamiento al buscar salvación de tu carcelero. Esto no requiere un ritual elaborado, requiere claridad y declaración. El demiurgo opera a través del consentimiento, a través de tu acuerdo inconsciente de que perteneces a este sistema, que estás obligado por sus reglas, que debes lealtad a su autoridad.
El momento en que conscientemente retiras ese consentimiento, su reclamo se debilita. La técnica específica que Jesús enseñó fue el rechazo verbal directo. En el Evangelio de Felipe, instruye a sus discípulos a decir en voz alta: no consiento, no soy tuyo, pertenezco al Padre, a la verdadera fuente, más allá de este reino, 3 veces, con pleno reconocimiento de lo que esas palabras significan. Esto no es simbólico, esta es una realidad energética. El demiurgo y sus arcontes, las autoridades y poderes que Pablo menciona en Efesios, se alimentan del acuerdo humano inconsciente. Tu miedo, tu culpa, tu sentido de indignidad, todo refuerza su autoridad sobre ti. El momento en que reconoces que no tienen un reclamo legítimo y declaras ese reconocimiento claramente, la dinámica energética cambia. Los neumáticos que activan esta segunda llave reportan una sensación inmediata de liberación. Esa ansiedad crónica que has llevado toda tu vida, esa sensación de ser vigilado y juzgado por alguna autoridad cósmica, se levanta porque acabas de cortar la conexión que la alimentaba. Tercera llave. Aprende a distinguir tus pensamientos de la interferencia arcóntica. La tercera llave aborda algo que los gnósticos entendían y que la espiritualidad moderna ha olvidado completamente. Los arcontes no, solo operan externamente, operan a través de tu propia mente. El fragmento 7 del Evangelio de María Magdalena describe la visión de María, donde le pregunta a Jesús sobre la naturaleza de la visión. Su respuesta es sorprendente. La mente ve a través de los poderes ven a través de la mente. Lo que Jesús estaba revelando es que aproximadamente el 70% de los pensamientos que aparecen en tu conciencia en realidad no son tuyos. Son implantados por lo que los gnósticos llamaban fuerzas arcónticas, formas de pensamiento diseñadas para mantenerte atrapado en patrones de miedo, distracción e inconsciencia. Esa voz diciéndote que no eres lo suficientemente bueno, eso no eres tú. La ansiedad intrusiva que aparece de la nada cuando estás a punto de hacer algo significativo, eso no eres tú. El impulso repentino de distraerte, de desplazarte, de consumir, de evitar, eso no eres tú. Esa es la interferencia arcóntica corriendo a través de tu campo mental. La razón por la que la mayoría de la gente nunca escapa de esto es porque no pueden distinguir entre su propia conciencia y los flujos de pensamiento parasitarios que se alimentan de ella. Crees que cada pensamiento que aparece es tuyo, así que te involucras con él, discutes con él, intentas arreglarlo y al hacerlo le das energía, lo haces más fuerte. La tercera llave es aprender a observar tus pensamientos sin identificación, no meditación donde intentas vaciar tu mente. Eso es imposible y crea más lucha. Observación activa donde simplemente observas los pensamientos surgir y haces una sola pregunta. ¿Es esto mío o es interferencia externa? El momento en que comienzas a hacer esa distinción, algo notable sucede. Comienzas a ver los patrones. Notas que ciertos pensamientos aparecen en momentos específicos, justo antes de que estés a punto de tomar una acción significativa. Justo cuando estás comenzando a sentirte en paz. Justo cuando te estás conectando auténticamente con alguien. Estos no son aleatorios, son dirigidos. Los arcontes operan a través de la previsibilidad. Conocen tus desencadenantes, tus heridas, tus respuestas habituales y despliegan las mismas formas de pensamiento repetidamente porque funcionan. Pero en el instante en que te vuelves consciente del patrón, pierde poder. Ves aparecer el pensamiento y lo reconoces. Ahí está ese pensamiento arcóntico de miedo otra vez. No me interesa. Esto no es evitación espiritual. No estás fingiendo que los pensamientos negativos no existen. Estás reconociendo qué pensamientos son tuyos, respuestas genuinas a situaciones reales.
y cuáles son intrusiones parasitarias diseñadas para drenar tu energía y mantenerte inconsciente. La diferencia es inconfundible una vez que aprendes a observar claramente. Jesús enseñó a sus discípulos a practicar esto durante 3 días. No 3 meses, no 3 años. 3 días. 72 horas de observación consciente son suficientes para establecer el reconocimiento de patrones. Después de 72 horas de observar tus pensamientos y distinguir entre conciencia auténtica e interferencia arcóntica, has activado la tercera llave. Ahora puedes ver lo que era invisible antes. Y aquí está lo que hace que esto sea específicamente neumático. Los psíquicos no pueden hacer esto. Están demasiado identificados con sus pensamientos para observarlos. Los psíquicos pueden hacerlo temporalmente a través de la meditación, pero no pueden sostenerlo en la vida diaria. Solo los neumáticos tienen la capacidad de mantener la conciencia observadora mientras están completamente comprometidos en el mundo. Esa es tu ventaja. Esa es tu herencia. Cuarta llave. Suelta el intento de salvar a todos. La cuarta llave es la más desafiante, porque requiere liberar algo que los neumáticos están condicionados a hacer. Intentar salvar a todos. En el Evangelio de Tomás, dicho 42, Jesús dice algo que suena duro hasta que comprendes su profundidad. Sean transeúntes. No se apeguen, no se aferren, no intenten arrastrar a personas inconscientes a la conciencia contra su voluntad. Los arcontes tienen una estrategia específica para los neumáticos. Saben que estás despierto, saben que eres peligroso para su sistema. Entonces despliegan lo que los gnósticos llamaban la trampa del Salvador. Te rodean de personas que están sufriendo, que necesitan ayuda, que parecen tan cerca de despertar si solo pudieras explicarlo correctamente, si solo pudieras darles una oportunidad más, y viertes tu energía en ellas. Sacrificas tu tiempo, tu paz, tu propio desarrollo espiritual, tratando de despertar a personas que no están listas para despertar. Y mientras estás exhausto y distraído por este proyecto interminable de salvar a otros, no estás avanzando, no estás ascendiendo, estás atrapado en el mismo bucle energético que aquellos que intentas salvar. Este es quizás el reconocimiento más difícil para los neumáticos porque se siente egoísta, se siente como abandono, pero Jesús fue explícito sobre esto en el Evangelio de Felipe, dicho 31. Declara: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que completes tu propio regreso antes de intentar guiar a otros. La cuarta llave requiere que identifiques una persona en la que has estado tratando de salvar, alguien en quien has vertido enorme energía que nunca cambia, nunca aplica lo que compartes, nunca asume responsabilidad por su propia conciencia, y debes liberarla, no con ira o juicio, sino con claridad. La liberación no es verbal, no necesitas decírselo, simplemente haces una declaración interna. Te libero, eres libre de permanecer dormido, yo soy libre de ascender. Y luego te detienes, dejas de intentar convencerlos, dejas de enviarles información, dejas de sacrificar tu energía en su inconsciencia. El momento en que haces esto, algo extraordinario sucede. La energía que estabas sangrando en esa persona regresa a ti. No gradualmente, inmediatamente, lo sientes como un torrente de vitalidad, claridad y presencia. Esa energía era tuya todo el tiempo, solo la has estado canalizando inconscientemente en el bucle kármico de otra persona. Esto no significa que te vuelvas frío o indiferente. Significa que reconoces que todos están en su propio camino, moviéndose a su propio ritmo, y tu trabajo no es arrastrarlos por el tuyo. Tu trabajo es completar
tu propia activación neumática para que te conviertas en un ejemplo viviente de lo que es posible. Eso es mucho más poderoso que cualquier cantidad de explicación o convencimiento. Los gnósticos entendieron algo que la espiritualidad moderna ha olvidado. No todos están destinados a despertar en esta vida. Algunas almas están aquí para diferentes lecciones. Algunas están genuinamente contentas en la inconsciencia. Y eso no es tu preocupación. Tu preocupación es tu propio regreso a la fuente, tu propia finalización del viaje neumático. Cuando liberas a las personas que no están listas, creas espacio, espacio para aquellos que están listos, espacio para conexión genuina con otros neumáticos, espacio para que tu propia conciencia se expanda sin ser constantemente drenada por aquellos que se alimentan de tu luz, sin jamás encender la suya propia. Esta es la cuarta llave, y es la que separa a los neumáticos que permanecen atrapados en este reino de los neumáticos que realmente salen. No puedes ascender mientras todavía intentas cargar a todos los demás. La escalera solo sostiene a una persona a la vez. Lo que sucede cuando las 4 llaves se activan juntas. Esto no es teoría. Esto está documentado en los textos gnósticos y reportado consistentemente por neumáticos que aplican estos reconocimientos. Dentro de 48 a 72 horas notarás 3 cambios innegables. Primero, las sincronicidades se intensificarán dramáticamente. Pensarás en algo y aparecerá dentro de horas. Necesitarás información específica y alguien la proporcionará sin que la pidas. Encontrarás exactamente la circunstancia correcta en el momento exactamente correcto repetidamente. Esto no es coincidencia o pensamiento mágico. Es tu conciencia operando a una frecuencia donde la separación entre la realidad interna y externa se vuelve permeable. Los arcontes mantienen el control a través del caos y la aleatoriedad. Mantienen tu vida sintiéndose fragmentada, desconectada, como si constantemente estuvieras luchando contra las circunstancias. Pero cuando activas estas 4 llaves, has salido de su rango de frecuencia. Ahora estás operando en alineación con la conciencia fuente, y la conciencia fuente organiza la realidad mucho más elegantemente que el sistema caótico del demiurgo. Segundo, te sentirás energéticamente más ligero, no necesariamente emocionalmente más feliz, aunque eso a menudo también viene, sino más ligero de una manera fundamental, como si hubieras estado llevando un peso invisible toda tu vida y de repente se disolvió. Ese peso era el reclamo del demiurgo sobre tu conciencia, el drenaje constante de energía alimentando el sistema arcóntico. Cuando retiras el consentimiento, cuando rechazas la falsa autoridad, cuando dejas de sangrar energía en personas inconscientes y patrones de pensamiento parasitarios, esa energía regresa a ti y es sustancial. La mayoría de los neumáticos operan aproximadamente al 30% de su capacidad energética real, porque el otro 70% está siendo sifoneado por el sistema. Una vez que sellas esas fugas, accedes al rango completo de tu conciencia. Tercero, comenzarás a ver la manipulación arcóntica en todas partes, pero te sentirás completamente desprendido de ella. Lo notarás en conversaciones, la deflexión repentina cuando alguien se acerca a una percepción genuina. Lo verás en los medios, la programación de miedo constante, la división fabricada, la distracción interminable. Los reconocerás en tus propios patrones de pensamiento, las intrusiones arcónticas volviéndose obvias e impotentes. Pero en lugar de sentirte perturbado o enojado, te sentirás como si estuvieras viendo una obra de teatro en la que ya no estás actuando. Te has salido del escenario, estás observando desde fuera del sistema.
Y lo que los gnósticos llamaban la prisión de la materia, ahora aparece exactamente como es. Un constructo que estás habitando temporalmente, pero ya no atrapado dentro. Esta es la visión neumática completamente activada, y una vez que la tienes, no puedes perderla. No hay vuelta atrás. No puedes no ver lo que has visto. No puedes regresar a la frecuencia inconsciente en la que operabas antes. Has salido permanentemente del rango perceptual del demiurgo. Los arcontes intentarán traerte de vuelta. Eso está garantizado. El momento en que actives estas llaves, reconocerán que un neumático está escapando de su sistema y desplegarán todo lo disponible para descarrilarte. Surgirán crisis. La tecnología funcionará mal. Las personas a tu alrededor se volverán inexplicablemente hostiles o desdeñosas. Experimentarás olas de duda o agotamiento sin fuente aparente. Pero aquí está la diferencia crítica. Ahora verás cada intento mientras sucede. Observarás el despliegue de la interferencia arcóntica y la reconocerás inmediatamente. Ahí está la crisis diseñada para distraerme. Ahí está la forma de pensamiento intentando crear duda. Ahí está la persona atacando repentinamente para drenar mi energía. Y porque lo ves, no tiene poder. Los gnósticos llamaron a esto inmunidad neumática. Todavía estás en el mundo, todavía sujeto a las leyes físicas, todavía navegando circunstancias humanas, pero energéticamente, espiritualmente, estás operando fuera de la cuadrícula de control. Los arcontes pueden observarte, pero no pueden tocarte. El demiurgo puede verte, pero no puede reclamarte. Has salido de su jurisdicción permanentemente. ¿Estás listo? Algunos de ustedes se están preguntando si realmente están listos para esto, si son lo suficientemente neumáticos, lo suficientemente despiertos, lo suficientemente preparados. Déjame abordar eso directamente. Si no estuvieras listo, no estarías aquí. Este video no aparece en el feed de alguien aleatoriamente. Tu conciencia te llevó aquí porque reconoció la frecuencia de estas enseñanzas. Los ílicos pasan por contenido como este sin pensarlo 2 veces. Los psíquicos miran unos minutos, se sienten incómodos y se van. Pero tú todavía estás aquí. Has leído o escuchado cada palabra. Eso no es una coincidencia, eso es confirmación. Tu chispa neumática está respondiendo porque reconoce la verdad cuando la encuentra. Las llaves no requieren que seas espiritualmente avanzado, no requieren años de práctica o comprensión perfecta. Requieren reconocimiento y has estado reconociendo la verdad toda tu vida. Eso es lo que te hace neumático. No necesitas más preparación. Necesitas activar lo que ya está dentro de ti, lo que siempre ha estado dentro de ti, lo que los arcontes han estado desesperadamente tratando de evitar que recuerdes. Cada duda que sientes ahora mismo, cada voz diciendo espera hasta que estés listo, o esto parece demasiado simple, o ¿y si no funciona? Eso no eres tú. Esa es la interferencia arcóntica haciendo su intento final de mantenerte bloqueado en el sistema. Porque los arcontes saben que una vez que actives estas llaves, te pierden permanentemente. Esta es su última oportunidad para detenerte. Y están fallando. ¿Qué hacer esta noche? No mañana. No cuando te sientas más preparado. Esta noche. Encuentra 20 minutos de privacidad. Toma estas 4 llaves en secuencia. Primero, reconoce la conciencia interior, el testigo silencioso observando tus pensamientos. Coloca tu atención allí hasta que sientas el cambio, el espacio abriéndose entre tú y tu charla mental. Segundo, habla el rechazo en voz alta 3 veces. No consiento, no soy tuyo. Pertenezco al Padre. Siente las palabras mientras las dices. Reconoce la verdad que contienen. Deja que el reclamo del demiurgo se disuelva. Tercero,
Observa tus pensamientos durante los próximos 3 días. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo o intrusivo, pregunta, ¿es esto mío o es externo? Comienza a distinguir entre tu conciencia y la interferencia arcóntica. Cuarto, identifica una persona que has estado tratando de salvar que no está lista. Haz la declaración interna. Te libero, eres libre de permanecer dormido. Yo soy libre de ascender. Y luego, deja de involucrarte. Deja que la energía regrese. Haz las 4, no solo las que se sientan cómodas. Las 4 llaves deben activarse para que la conciencia neumática se comprometa completamente. Y una vez que lo hagan, lo sabrás. No necesitarás validación externa. No necesitarás que nadie lo confirme. El cambio será innegable. Final. La Iglesia eliminó estas enseñanzas hace 16 siglos. Los arcontes las han enterrado bajo capas de distorsión y control, pero los textos de Nag Hammadi sobrevivieron. El Evangelio de Felipe sobrevivió. Las técnicas sobrevivieron. Y ahora son tuyas. Si estás activando las llaves esta noche, deja un comentario abajo diciendo neumático para que otros elegidos puedan ver que no están solos en este reconocimiento. Suscríbete a este canal porque las técnicas gnósticas avanzadas vienen que se construyen sobre estos 4 fundamentos. Enseñanzas aún más explícitas que lo que el Evangelio de Felipe contenía. Y comparte este video con una persona que sepas que es neumática. Una persona que ha estado buscando exactamente esta información sin saber cómo llamarla. Haz las 3 ahora. Luego esta noche, en silencio, activa las 4 llaves en secuencia. El Padre te está llamando a casa. Has estado en el exilio lo suficiente. Los arcontes tuvieron 2000 años para detener esta enseñanza de alcanzarte. Fallaron. Eres neumático, estás activado y estás saliendo de su sistema permanentemente. La puerta está abierta, camina a través de ella.